Bueno amigos, sean bienvenidos a este evento del día de hoy. La Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela, se encuentra de júbilo porque hoy, 30 de junio, es un día muy especial. Se conmemora un año más del nacimiento, es el natalicio del epónimo de nuestra institución, es decir, la persona que le da nombre a este programa. La Sociedad Bastiat Venezuela lleva este nombre en honor a un gran pensador, filósofo, legislador, economista francés de nombre Frédéric Bastiat, quien naciera un 30 de junio del año 1801. Por eso hoy tenemos este evento titulado Reflexiones sobre la vida y obra de Bastiat. Estamos, bueno, felices celebrando el cumpleaños de la persona a quien le rendimos homenaje cada día cuando hacemos eventos acá en Venezuela y alrededor del mundo. Les comento para los que no lo saben, la Sociedad Bastiat es un programa del American Institute for Economic Research. Ahí están las siglas que ustedes ven allí en el flyer, en el fondo azul y con letras blancas. AIER, American Institute for Economic Research, tiene este programa desde el año 2018, en donde hay capítulos por lo menos en cada uno de los continentes. En Oceanía hay un capítulo, en Australia, en Europa hay alrededor de unos 3 o 4 capítulos, en África hay 3 capítulos, en Asia hay 2, en Sri Lanka y en Nepal. En Estados Unidos hay alrededor de unos 16, 17 capítulos en diferentes ciudades. Y en América Latina se comenzó con la conformación de capítulos en México, específicamente en Mexicali. Hoy me acompaña Rodrigo Hernández, quien es su director ejecutivo. Y México además está ya cerrando el ciclo de conformación de 2 capítulos más. Ya también Rodrigo, cuando vaya a conversar un poco, nos hablará de qué se trata. En el Caribe hay capítulos, hay un capítulo que se está conformando en República Dominicana, y en Centroamérica ya hay capítulos funcionando en Costa Rica, Honduras, Guatemala. Y en América del Sur estamos, por supuesto, acá en Venezuela desde el año 2015, que dimos inicio a nuestras actividades. En Colombia, en Bogotá, en otra ciudad también hay conformación de un nuevo capítulo. En Brasil, en Ecuador hay en 2 ciudades, en Guayaquil y en Quito. Y estamos en conversaciones para conformar bien capítulos en Argentina, en Bolivia y en Uruguay. Bueno, hoy yo preparé una presentación para hablar un poco de la vida, obra y pensamiento de este ilustre pensador, Frédéric Bastiat, como ya mencioné. Voy a darle la palabra un poquito a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido. Puedes activar tu micrófono. Unas palabras, por favor, para nuestra audiencia. Hola, muy buenas tardes. El gusto saludarles, presentarme. Soy Rodrigo Hernández, reciente adición al equipo global de la red de empresarios y emprendedores, la Sociedad Bastiat, programa Sociedad Bastiat. Recientemente, en septiembre, a fines de septiembre del 2019, hace menos de un año, tuve la suerte de recibir la aceptación por parte del programa y abrir el primer capítulo en México, en este caso aquí en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California. Y en menos de un año, en realidad en menos de 6 meses, tenemos la suerte, antes de todo este desastre epidémico, que abrimos a principios de año la sede o capítulo Ciudad de México, que por supuesto es de vital y gigantesca importancia para nosotros y para nuestro país. Y en septiembre, para septiembre se pospuso la apertura del capítulo Culiacán, Sinaloa, ya que podamos tener otro tipo de actividades más presenciales y de forma mucho más activa. Estaremos trabajando con Culiacán y seguramente vienen muchos más. Hay diferentes grupos, organismos, intereses. Se han recibido aplicaciones de otras ciudades que, bueno, estarán en proceso sus admisiones y solicitudes para darlos a conocer en el caso de México. Muy contento por la oportunidad y mi primera vez participando en un evento como compañero.
de Luis y Leonardo del capítulo Venezuela. Y feliz de tener la oportunidad de estos 229 años del nacimiento de Frédéric Bastiat. Muy contento de compartir con ustedes. Luis, tú mandas, tú dime en qué te gustaría que participe, preguntas, respuestas. Yo sé que tienes una presentación, así que tú dictas el proceso. Ok, bueno, vamos a hacerlo tipo conversatorio. Ahí están las láminas, las diapositivas se pueden utilizar como guía, pero en el momento que tú quieras comentar algo, bueno, bienvenido. Miren, disculpen la falta de protocolo y presenté a Rodrigo, o le dije que hablara y no dije de quién se trataba. Miren, Rodrigo Hernández Mijares es director ejecutivo de la Sociedad Bastiat Mexicali, como él lo dijo, y además coordina el programa en todo México. Además, es director del Centro de Investigación Económica del Noroeste del Sistema CETIS Universidad, perdón. Además, es empresario y consultor, es graduado como internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y es especialista en administración pública y también especialista en estudios asiáticos. Entonces, bueno, ya tienen el perfil de Rodrigo. Y bueno, muy contento que esté acá acompañándonos. Yo hice la invitación también a otros directores de capítulo. Esperemos que, bueno, que puedan conectarse y conozcan un poco más de qué se trata. Bueno, vamos a iniciar. Frédéric Bastiat, ¿quién es ese señor del que tanto hemos hablado? Como les hablé, él nació el 30 de junio del año 1801 y falleció muy joven, antes de cumplir los 50 años de edad, un 24 de diciembre del año 1850. Se puede decir en general que fue un escritor, periodista, filósofo, legislador y economista francés. Quizás de repente no tenía todos esos títulos colgados como se acostumbra modernamente en la sala de la casa, pero era una persona que desarrolló todas estas actividades y pudiésemos decir que era un gran filósofo político y económico. Además, integró, como ya verá más adelante, la Asamblea Legislativa luego de la deposición del rey en la época. Y ya voy a traer varios ejemplos de su trabajo para que sepan por qué lo calificamos con todos este abanico de profesiones. Continuamos entonces. Para hablar un poco de sus antecedentes, Bastiat queda huérfano a los 9 años de edad y se encarga de su crianza un abuelo, uno de sus abuelos, en una de sus haciendas. El negocio familiar de Frédéric Bastiat era el de la agricultura. Cuando llega Napoleón y se constituye como emperador de Francia, es más o menos la época en la cual Frédéric Bastiat alcanza la mayoría de edad. Luego se le empieza a conocer como el Cobden francés. ¿Por qué el Cobden francés? En honor a Richard Cobden, un inglés que era otra persona muy activa en el tema de las libertades económicas y del libre comercio entre las naciones. Bastiat empezó a hacer lo propio desde Francia y por eso se le empezó a conocer con digamos cariñosamente con este nombre, el del Cobden francés. Luego, se puede decir que es uno de los principales exponentes de la Escuela Liberal Francesa. La Escuela Liberal Francesa es la que busca una sociedad próspera y en libertad y tiene como finalidad el progreso seguro y el bienestar para todos versus los resultados que se obtienen con cualquier otro tipo de escuela de pensamiento, que finalmente es la opresión y la pobreza. Como te comenté, Rodrigo, cuando quieras intervenir con algo, bienvenido, ¿ok? Perfecto. Si quieres, un minuto. Es muy importante señalar que muy temprano en la vida de Bastiat, no solamente las empresas de su familia, sino en realidad el comercio o la marina mercante privada francesa sufre los reveses de la intervención del Estado. Entonces comienzan a perder no solamente su capacidad de ejercer, sino de mantener la vida y, digamos, prosperar en el comercio internacional. Entonces, hay una inclinación natural, o yo vería una inclinación natural a
tener sensibilidad a los temas comerciales, sobre todo en esa época donde era todavía mucho más fácil cerrar fronteras o elevar proteccionismos, cosa que no ha desaparecido. Pero imaginémonos si ahora tenemos problemas neomercantilistas, proteccionistas, como qué fragilidad tenían, por ejemplo, los sectores privados o los mercantes privados para defenderse del Estado, todavía cuando tienes muchos rasgos del mercantilismo, que el liberalismo no ha sido adoptado, sobre todo el liberalismo del tipo capitalismo manchesteriano inglés, y por supuesto la fragilidad con la que dejas no solamente a los mercantes, sino a la población entera frente a la intromisión del Estado. Bien. Bueno, qué otros pensadores influyen en su formación? De que Bastiat comenzara a escribir lo que empezó a difundir. Autores como Jean-Baptiste Say, Adam Smith, Destotte de Tracy, Charles Comte, François Quesnay, Richard Cantillon y Robert Jacques Turgot. Son los principales exponentes. Como saben, Adam Smith, considerado el padre de la economía, a raíz de la publicación de su famoso libro, Una investigación sobre la causa y riqueza de las naciones. Y además, Jean-Baptiste Say, también considerado de la escuela liberal clásica francesa, y otros, por ejemplo, Turgot, Cantillon, Quesnay, integrantes de la escuela de la oficiocracia francesa. Recordemos que la escuela de pensamiento fisiócrata es la que tiene sede en Francia, mientras los movimientos liberales, estos pensadores, comienzan por otras latitudes, por ejemplo, en Inglaterra, con Adam Smith y John Locke, ¿okay? Que es considerado el padre del liberalismo. Luego, pensadores más modernos, por ejemplo, Henry Hazlitt, el autor de Economía en una lección, un gran clásico, se refiere a él como un maestro de la reductio ad absurdum, una especie de recurso que se utiliza literalmente para tratar de exponer la falta de sentido común que hay por parte de las propuestas o de las ideas contrarias, demostrando lo absurda que llegan a ser. Entonces, Bastiat era un escritor que se valía mucho, por ejemplo, de la ironía, de la sorna, para exponer lo válido de sus ideas y lo absurdo que terminaban resultando las ideas de otras personas. Y otro gran personaje importante, uno de los principales exponentes de la escuela austriaca de economía, como fue Friedrich Hayek, habló de Bastiat como, se refirió a él como un publicista de genio. Friedrich Hayek, bueno, entre otros méritos, no solo por la prolífica escritura de libros, sino también por darle nacimiento a la sociedad Montpellierain. Entonces vemos cómo dos grandes como Hazlitt y Hayek entienden y respetan mucho la obra de Frédéric Bastiat. Luis, también sería importante recalcar que el caso de Bastiat es muy importante para muchos de nosotros, pero yo diría muy trágico para el mundo, porque es uno de los autores y pensadores mejor escondidos por la academia, ¿sí? Y mejor escondidos por el mainstream. La verdad es, el genio de Bastiat radica en parte en esa forma sencilla, cotidiana, directa de escribirle a su público, por ejemplo, en su faceta como periodista, también como ensayista, y no esconder sus ideas y no distraer al lector con círculos y con lenguajes rebuscados, sino que se comunica con la persona común, que es la que va a la tienda de la esquina y compra el diario. Y es parte del genio y es parte de la eficacia de que quienes nunca escuchamos en la universidad, en ninguna, sobre Bastiat, sin tener ninguna preparación o formación en su pensamiento, lo podemos captar y lo podemos adoptar de forma fácil, rápida y a la vez conectar a un nivel profundo con él. Así es. Seguimos. En 1844 es cuando Bastiat se da a conocer.
y es porque inicia su faceta como escritor con un artículo titulado Las tarifas inglesas y francesas en el futuro de los dos pueblos. Allí es donde Bastiat hace la comparación entre la política de proteccionista estableciendo aranceles que estaba estableciendo Francia y lo comparaba con las medidas que estaban adoptando en Inglaterra y cómo a través de esta comparación quería contrastar y decir, mira, el futuro que le espera a Inglaterra es el del éxito y en cambio el de Francia no lo va a hacer porque están haciendo las medidas en forma erradas. Luego además publica en 1845, publica su obra Sofismas Económicos. También ese año publica Cobden y la Liga. En 1848 publica su ensayo más famoso. Les voy a mostrar por acá una edición de la Universidad Francisco de Marroquí, que es La Ley. Allí es donde podemos hablar que Bastiat pasa de analizar los temas económicos a analizar los temas ya jurídicos y políticos. Y por eso podemos decir que Bastiat es un gran filósofo en el área de la política y del derecho, por supuesto. En 1850, casi ya en el año en que fallece, publica Armonías Económicas, también Lo que se ve y lo que no se ve. De hecho, el logo que originalmente tenía la Sociedad Bastiat cuando nace en el año 2004 era el busto de Bastiat en un fondo blanco con su imagen en color dorado y alrededor tenía en francés esa frase que es muy famosa, lo que se ve y lo que no se ve. También publica ensayos sobre economía pública del Estado y luego se lanza una obra póstuma ya unos 23 años después de su muerte que se llama Capital y Renta. No sé si quieres mencionar algo más de la obra, algo resaltante de la obra de Bastiat, Rodrigo. Bueno, lo que más señalan, por ejemplo, en la introducción a la más reciente edición inglesa de la Foundation for Economic Education, que menciona tanto Walter Williams como menciona Elena Reed, es, aparte de la sencilleza, es que son en los últimos pocos años de su corta vida que escribe y publica su obra, que en realidad tiene una tasa muy alta, digamos, de retorno en términos de tiempo, en términos de carrera como ensayista y escritor, y plasma en una obra tanto breve como escrita en poco tiempo, digamos, su pensamiento, ¿no? De forma más general. Hay piezas justamente que se conocen más que otras, en este caso, por supuesto, la ley y el Estado, pero muy importante que no olvidemos también otras piezas o más cortas o que tienen que ver con teoría económica, porque se le acusa falsamente, injustificadamente a Bastiat de haber sido un divulgador, pero se le acusa de no haber sido un pensador o un teórico, cosa que sí lo fue. Así es. Creo que está entrando o ya entró a la sala Leonardo Brito, fundador de la Sociedad Bastiat Venezuela. Leonardo, si quieres comentar algo y saludar a nuestra audiencia el día de hoy, que estamos acá en la celebración del aniversario. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Bueno, excelente. Disculpen más bien la tardanza y les dejo para que continúen. Ok, la dinámica que hemos desarrollado, Leonardo, es yo preparé una presentación para que la gente conozca un poco más sobre Bastiat y está nuestro compañero Rodrigo, director de Bastiat Mexicali, y estamos, digamos, entre los dos desarrollando el contenido de la ponencia. Así que tú también, si quieres participar en algún momento con algún comentario puntual sobre algo de lo que se esté mostrando en pantalla, bienvenido, Leonardo, ¿ok? Listo, gracias. Bueno, continuamos. Mire, aquí hay, entre la literatura hecha por Bastiat, aquí hay una que son, digamos, las que muestran ese estilo irónico en el cual él se refería para mostrar lo absurdo que podían resultar algunas de las teorías que sus contrarios ideológicamente promovían. Una de ellas es una petición de los fabricantes de velas
donde él a través de una especie de cuento, él decía que lo que faltaba era que los fabricantes de velas franceses elevaran una petición solicitando al Consejo Legislativo, al Congreso de la época, que se apagara la luz del sol para ellos poder tener posibilidades de fabricar y vender sus velas. Y además de esto, acompañar esa petición con la exigencia de que la gente colocara cortinas en las ventanas para que de esta manera la gente se viera más obligada al consumo de la mercancía producida por este sector de la industria francesa. Y además también decía, veremos cómo incluso van a mencionar las ventajas que van a resultar para la economía francesa cuando la industria del cebo también va a impulsarse. Además de esto, la industria del hilo, etcétera, etcétera. Esto me recuerda mucho a cómo, por ejemplo, en momentos de crisis económica en Venezuela, vemos en cadena nacional cómo el presidente que está por la fuerza de los hechos ejerciendo el cargo, dice, voy a dictar un decreto para reactivar la economía. Como que si la economía fuese necesaria que se reactivara a través de decretos, como que si se tratara de un cuartel, ¿no? Entonces, allí vemos cómo el absurdo no es solamente para la época de Bastiat, sino también en tiempos modernos. ¿Okay? También hay otro ensayo que él escribe, porque son, digamos, en sofismas económicos y en armonías económicas, están estos ensayitos cortos de 2 o 3 páginas que sé que si los revisan van a disfrutar con su lectura. Son muy cortos y muy digeribles. Están hechos en un lenguaje muy llano, muy sencillo. El ferrocarril negativo es la anécdota que él dice cuando, ante la construcción de un ferrocarril, cómo la gente pide porque se construya alrededor de las estaciones una suerte de comercio, porque de esta manera se obligaría a la gente a que se bajara y consumiera y de esta forma se impulsara la economía local. Entonces Bastián lo que decía es, bueno, pero entonces vamos a llevarlo a un extremo. En lugar de hacer que la gente se monte en el ferrocarril y vaya hacia adelante, hacia su destino, porque para eso es que contrató y pagó el pasaje, vamos a hacer que el ferrocarril más bien vaya en reversa, que en vez de ir hacia el destino, que vaya hacia atrás para que entonces se impulse la economía de toda Francia. Es una manera de cómo él decir, mira, es un absurdo los planteamientos de cuando la gente procura llegar a las instituciones legislativas para hacer leyes que favorezcan, por ejemplo, a carteles de una determinada industria como lo de los fabricantes de velas, o las personas que quieren que el Estado intervenga para impulsar su economía. A ver, Rodrigo, te veo allí como sonriendo. ¿Tienes alguna otra anécdota de los textos de Bastián? Sí, en realidad es muy sencillo. A la hora que suele escribir, menciona los temas de la orden del día, menciona no solamente la opinión publicada en los diarios, por ejemplo, de la Francia de su época, sino menciona a las personas. Menciona, por ejemplo, a los líderes de tal empresa, o menciona a los líderes de la industria, o menciona a los socialistas de su época, y responde directamente a, por ejemplo, lo que lee un día antes, escribe un artículo, lo publica, respondiendo, por ejemplo, así va construyendo estas ideas, ¿no? El apoyo a las artes, la ventana rota, el tema del ferrocarril. Son cuestiones que él fue viendo, puestas en prácticas, y que él, con manos a la obra, comienza a desmenuzar utilizando el ejemplo, ¿sí?, coyuntural, pero remontándonos a una idea mucho más grande, mucho más profunda. El caso del ferrocarril es muy gracioso, porque básicamente es cómo este absurdo tan fácil de explicar y tan gracioso no lo vio alguien antes, ¿sí? ¿Cómo no lo vio la persona que propone la medida o la intervención o el programa público o el gasto público? ¿Cómo no lo ve? Pero ahí estuvo todo el tiempo. Sí. También con la falacia de la ventana rota habla de cómo es un cuento que está allí que dice que hay 3 personajes. Uno de ellos es el padre de un niño a quien el niño lanza una piedra a una ventana y la quiebra.
Entonces, la gente le decía al padre, no te preocupes si tú tienes que pagar esos daños, porque la industria de la cristalería, la economía del cristalero se va a impulsar, se va a ver beneficiada, va a haber la economía va a remontar y se va a ver beneficiada gracias a estos gastos, porque los daños y la destrucción genera progreso económico. Entonces decía Bastiat, bueno, pero qué gran absurdo es este. En el caso del dueño del comercio al cual le dañaron la ventana, él va a tener que gastar reponiendo la ventana, en lugar de gastar en lo que él más quiera, en comprar, por ejemplo, más maquinaria para esa zapatería, ponerla a producir más. Entonces ahora, ¿cómo van a decir que la destrucción puede generar beneficios económicos? Y en el caso del padre del niño, que también están argumentando que va a verse la economía en su conjunto mejorada, este padre del niño, en vez de gastar el dinero en lo que más quiera, va a tener que reponer los daños hechos. Obviamente, lo que se ve, y de ahí es donde está ese gran frase, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se está viendo en el momento es que de repente el cristalero individualmente analizado efectivamente está vendiendo un cristal que antes no lo estaba haciendo. Pero lo que se está dejando de ver son los daños que está recibiendo a través de estas causas destructivas, tanto el dueño del comercio como el padre del niño de lo que están haciendo. Entonces, lo que trataba de Bastiat llamar a la reflexión era sobre estas tesis en donde se decía que las guerras podían, luego de la reconstrucción, significar la recuperación de la economía. Y Bastiat decía, pero ¿cómo va a significar la destrucción si lo que están es recuperando lo destruido? Si no hubiera destruido nada, más bien por el contrario, el progreso siguiera hacia adelante. Luis, hay un comentario que obviamente lo desconozco, pero es posible, o yo considero altamente posible, que La Ventana Rota sea el fragmento de la obra de Bastiat, no solamente más leída, sino más citada o más parafraseada. Por supuesto, da pie a la fantástica obra de Henry Hazlitt, otro de los grandes que ojalá yo hubiera conocido hace 2 décadas, ¿sí? Muy temprano en mi carrera. Hubiera sido genial ese conocimiento. Pero, por ejemplo, cómo las malas ideas y las falacias sobreviven no por muchos años, sino por siglos enteros. Por ejemplo, un contemporáneo que sin darse cuenta parafrasea a Bastiat, pero de forma errónea, es Paul Krugman. Paul Krugman, economista estadounidense, sigue defendiendo la guerra y la destrucción como algo positivo para la gente y para la economía, ¿sí? Por ejemplo, recordemos que Paul Krugman fue uno de los que pidió y que avisó y que solicitó que a principios de los años 2000 se inflara o se reinflara la burbuja inmobiliaria, que obviamente nos llevó al estallido y a la gran crisis de 2008-2009. Y no suficiente contento con eso, lleva al extremo un verdadero absurdo, una verdadera monstruosidad de idea, decir, bueno, es que sería bueno que para recuperarnos de la crisis inmobiliaria de 2008-2009 nos invadan los extraterrestres, porque obligaría a los gobiernos a gastar en armamento, en protección, en sistemas contra invasión alienígena, y eso sería bueno para la economía. La gente no, hay gente que no logra aprender la lección, y es muy grave ver cómo vemos que malas ideas y falacias de esta calaña sobreviven no por años y décadas, sino por siglos. Así es, tú mencionaste el caso de Krugman, pero tampoco dejes de lado el que es considerado padre de la macroeconomía como es John Maynard Keynes, cuando Correcto. él habla de su intervención gubernamental a través de la política fiscal, y él era el que planteaba que, dada que la construcción es una de las industrias que más fuentes de empleo genera, si ya se hizo, por ejemplo, obras públicas construyendo, por ejemplo, aceras, y para seguir impulsando el empleo, bueno, luego habría que destruirlas para volverlas a construir. O sea, un completo absurdo en cuanto a desperdicio de fuerzas productivas, desperdicio de materiales.
Y vemos cómo a lo largo de los años se sigue haciendo uso de políticas erradas. Ahora, yo veo, Luis y amigos, yo veo sobre todo en la ley, yo lo que rescato y lo que acabo de leer la obra, terminé hace unos días, la ley. Una enseñanza que al principio no comprendí, una enseñanza que no supe tomar en las primeras veces que leí la ley, es esta crítica correcta y pesada sobre el pensamiento clásico o sobre la universidad que nos lleva a lo que llama el pensamiento clásico convencional. Es decir, los legisladores como dioses o semidioses que diseñan una sociedad desde cero, que la forman como si fueran arcilla y ellos artesanos, y ellos le dieran vida a través de las leyes y el Estado a las personas, no al revés. Las personas asociadas le dieran vida al Estado y a la ciudad y en general a todo lo que es la experiencia humana. Y tristemente vemos que esa escuela, no solamente clásica, sino podríamos llamar de ingeniería social, sigue reinando en diferentes tipos de, no solamente escuelas de pensamiento, sino en la tradición universitaria. Es decir, yo te formo a ti y tú vas a ser el que planee ciudades enteras. Yo te formo a ti disciplina X, ¿sí? Y tú vas a hacer las leyes de todas las personas del país. Y el problema es que se olvida de los individuos, es decir, se olvida de lo que sí existe. Lo que sí existimos somos individuos. Lo que no existe es ese constructo artificial falso que se llama nación, que se llama Estado, que se llama colectivismo, ¿sí? Y ese es el gran problema que las universidades no han aprendido en los últimos 1000 años. Entonces, el genio de Bastiat, por más que tiene algo, por más que tiene 200 años su obra, cerca de 200 años su obra, las universidades tienen 1000 años cometiendo ese error, ¿sí? De hecho, cuando hablaste de, aquí hay una cita, la ven allí en la mitad de la pantalla, el Estado es esa gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todo el mundo. Eso es parte del ensayo El Estado, donde él decía, bueno, mira, yo le pago no sé cuántos francos a quien me identifique quién es esa persona, que todo el mundo lo hace responsable del buen éxito o del fracaso de las cosas. Siempre se dice, el Estado debe encargarse de esto, el Estado debe encargarse de ello. Entonces decía, pero ¿quién es el Estado? Y él al final concluye, el Estado es una ficción. ¿Y cuál es esa ficción? Una a la cual viene un grupo de personas que lo que quiere es encarnar ese Estado para luego vivir a expensas del resto. Y a las personas que tienen la iniciativa, a las personas que efectivamente impulsan la economía, quedan relegadas y aparte de una manera muy ingrata no se le da ningún reconocimiento, sino que al final se dice que el Estado es el Estado por un lado se está llevando los méritos de algo que hay personas de carne y hueso que sí lo deben de tener. Al final, ven allí en color azul, miren, nosotros en nuestro blog tenemos una biblioteca digital donde tienen varios textos que pueden descargar. Allí tienen libros de von Mises, tienen libros de Hayek, tienen, por ejemplo, el manual de las 3 ediciones del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner. Creo que también tienen algunos libros de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario y el tercer mundismo. Allí los pueden descargar en forma totalmente gratuita. Y les coloco esto allí porque allí pueden descargar 3 textos de Bastiat. Pueden descargar la ley y hay 2 ediciones de una editorial española que son las obras seleccionadas de Bastiat. Sin embargo, si ustedes gustan, a los que se han inscrito en nuestro ciclo de conferencias, yo se las puedo enviar por correo específicamente las 3 obras de Bastiat que les mencioné. Pero les dejo allí el enlace por si quieren descargar otros libros, literatura también liberal clásica y también de la Escuela Austriaca de Economía, como les mencioné. La última anécdota que está allí es el del hundimiento de los barcos.
este texto lo desarrolla Bastiat, comentando sobre la posición que la gente decía que para favorecer la balanza comercial de los países, lo único que debía de ponérsele el ojo era el tema de la exportación. Entonces, que más bien la importación, en vez de causar un beneficio, lo que causaba era un daño. Entonces, Bastiat lo que decía es, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los barcos luego, después de que hagan el viaje de vender las mercancías al puerto de destino? Que más bien lo que tenemos que hacer es, luego que el barco termine su entrega, hundirlo. Porque si cuando vaya de regreso a Francia va a causar un daño importando mercancías, no tiene sentido que sigan flotando, sino lo mejor es hundirlos. Entonces, más o menos esta era los recursos literarios de los cuales se valía Bastiat para exponer la falta de sentido común de quienes proponían ideas contrarias a las de libertad y a las de libre comercio entre las naciones, que básicamente allí fue donde él puso el foco. Fíjense, esto es un poco también de su trayectoria. Déjenme ver si no me pasé. Okay. En el año 1844 escribe en un diario el nombre del diario es el Journal des Economistes. En 1846, gracias a su trabajo en el área de la promoción del libre comercio y además de esto la reducción de las tarifas arancelarias, conforma la Asociación de Comercio Francesa en Burdeos. Y luego, 2 años después, en 1848, es cuando comienza su faceta de hombre público como legislador, representando a Landes en la Asamblea Nacional Constituyente que se conformó cuando se depone al rey. Allí es interesante porque en esa Asamblea Nacional Constituyente, Bastiat tenía gente que lo adversaba. Por un lado, que es lo que ven allí en la parte inferior de su pantalla a la izquierda, por un lado tenía a todos los socialistas y comunistas, y por otro lado tenía a los que a los de tipo conservador que defendían a la monarquía, pretendían seguir imponiendo ideas proteccionistas y también eran militaristas. En el centro, en el ojo del huracán, se encontraba Bastiat, el gran adalid, el gran guerrero de la libertad, enfrentándose con su argumentación a todas las otras tendencias políticas que hacían vida en esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Algún comentario, Rodrigo, si quieres? Sí, no sé si también Leo o Jorge nos quieran acompañar, pero, por ejemplo, no solamente responde a los estatistas o a los colectivistas del pasado, sino a sus pares, a sus colegas. Por ejemplo, repetidas veces menciona a Louis Blanc en La Ley, ¿sí? Y menciona justamente que, y hace el esfuerzo de dejar muy claro, Bastiat, que no trata ni de insultar, ni de agredir, ni de atacar las intenciones o la persona, digamos, de su contraparte, pero sí la idea. Y esa es parte del ethos que nosotros adoptamos como programa y es parte del ethos de Bastiat a la hora de escribir, por ejemplo, La Ley. Y a la hora que habla, por ejemplo, de Monsieur Louis Blanc, ¿sí? Socialista de los llamados utópicos en su época, aunque en general todos los socialistas son utópicos, ¿sí? No hay ninguno científico. Menciona que sin importar sus mejores intenciones de ayudar al pueblo y de ayudar a sus compañeros y a la gente destituida, la consecuencia lógica o la consecuencia verificable de sus ideas son mayor destitución, mayor hambre, mayor retroceso. Y lo importante es que en el siglo XX y XXI, que tal vez somos pensadores y profesores nuestros que mejor conocemos, toman esta idea o hacen eco de esta idea de Bastiat en que decir, yo no tengo necesidad de atacarte como persona, yo no tengo ni la capacidad ni la intención de atacar tus intenciones o tus intereses, sino yo voy sobre las acciones y sobre la evidencia. Básicamente, si parafraseamos al gran Thomas Sowell, ¿sí? Uno tiene que hacerse 3 preguntas antes de
de aceptar una intervención en un programa público. O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta lo que tú propones? ¿Sí? ¿A costa de qué? Hay algo que vas a dejar de hacer y hay algo que vas a elegir frente a otras opciones, ¿sí? Vas a promover X salario mínimo, ¿a costa de qué? ¿A alguien vas a perjudicar? Y tercera pregunta muy importante, ¿qué evidencia tienes de que tu programa, ¿sí? y tu política funciona? Y yo encuentro ecos directos a la obra de Bastiat, principalmente con la ley, y también, por ejemplo, con sofismas económicos, de esa claridad, ¿sí? de cuestionar algo antes de implementarlo. Y de igual forma, yo insisto, vemos que es lo menos común que las buenas intenciones sean juzgadas por sus consecuencias, tanto en la academia, en el sector público y en otras áreas de la vida. Así es. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. También quiero aprovechar de anunciar que también nos acompaña otro director de capítulo de la Sociedad Bastiat, esta vez es de Perú. Está con nosotros Jorge Hernández Chandubi. Bienvenido, Jorge. La dinámica que estamos trabajando es que los que, digamos, estamos en la organización, en este trabajo, en los diferentes países de América Latina, estamos hablando un poco sobre Frederic Bastiat y tus comentarios, bueno, serán bienvenidos también. Ok, gracias Luis. Saludos a todos amigos. Mi nombre es Jorge Hernández. Compartimos el apellido con Rodrigo. Como lo comentaste, yo soy director de Bastiat Perú. Aquí estamos haciendo un trabajo pues intenso. Creo que compartimos los problemas que toda Latinoamérica tiene, sobre todo en este momento. Y siempre que leo o escucho a los legisladores de mi país, me viene a la mente la primera o las primeras frases de Bastiat en la ley, ¿no? La ley pervertida, ¿no? La ley en beneficio de unos pocos y en perjuicio de la mayoría, ¿no? Escuchaba atentamente, bueno, entré un poco tarde, tuve unos problemas con el Zoom, pues estuve escuchando a Luis y a Rodrigo lo que comentaban, ¿no? Efectivamente, Bastiat era un titán, pues, que luchó en su época, en su corta vida, 49, si no me equivoco, contra, por un lado, socialistas y por otro lado, mercantilistas, ¿no? Los mismos, ambos cortados por la misma tijera, ambos buscando siempre la protección del Estado para todo, ¿no? Y efectivamente la ley tiene que leerse al lado del Estado, sus dos obras creo que principales, ¿no? Porque tratan de lo mismo finalmente, ¿no? De cómo la ley pues ha dejado de ser lo que tendría que haber sido, ¿no? En fin, efectivamente, en la ley cita mucho a Louis Blanc, pero hay que recordar que Louis Blanc es discípulo de Saint-Simon, ¿no? Justamente lo que comentaba Rodrigo, que es de los llamados socialistas utópicos, ¿no? Y qué buena esa de que en realidad todos los socialistas lo son. Algo que quería comentar, Rodrigo decía que tal vez lo más citado de la obra de Bastiat es la falacia de la ventana rota, o la ventana rota, y puede ser, ¿no? Pero yo también he escuchado mucho que se le cita por el tema de la historia de los fabricantes de velas, o algo así, ¿no? Lo que comentabas al inicio. Yo recuerdo que mi primer contacto con Bastiat en la universidad fue que traduje este tema de los fabricantes, la petición de los fabricantes de velas, ¿no? Había terminado de estudiar francés, creo, en el instituto más conocido de mi país, y alguien me supo pues, que algo de francés sabía y me pidió que tradujera esto, que no estaba traducido, al menos en mi país, ¿no? Y pues me pareció sorprendente la claridad con lo que exponía sus ideas Bastiat, y creo que por ahí empezó el interés, que bueno, se extiende hasta la fecha, y creo que por eso estamos aquí, para celebrar su natalicio, ¿no? Sigamos amigos, gracias por la bienvenida y aquí estoy para por ahí comentar algunos temas. Un placer, yo nomás quiero saludarte, Jorge. No tenía el gusto de conocerte. No nos habíamos conectado antes. Disculpen el atrevimiento, pero quería saludarte personalmente.
Perfecto, perfecto. Gracias, gracias Luis. Saludos a todos también. Bueno, fantástico. Gracias, Sí, Jorge. bacán. Igual, cuando quieras agregar algo a lo largo de la exposición, bienvenidos tus comentarios. Bueno, Gracias, gracias. continuamos. Eh, Fíjense, Bastiat en su argumentación, aquí ya me voy a referir específicamente a la ley, él contradice a todos los reformadores. De hecho, ya Rodrigo mencionó a San Jos, pero también contradice a Robespierre, a Lepetelier, a Raynal, a Condillac, a Mabille, a Rousseau, a Montesquieu, a Fenelón, a Bossuet, personas que se consideran como que, bueno, son filósofos pensadores y que su pensamiento es inamovible, que son verdades absolutas, y Bastiat, con una claridad y una sencillez, expone cómo están errados en su visión, en su enfoque. Por eso la invitación es que no solamente se queden con lo que puedan ver acá, sino que vayan a la obra de Bastiat. Allí está a disposición los formatos digitales. De todos modos, yo se los voy a hacer llegar para que lean y vean cómo Bastiat con esa claridad puede desmontar las ideas intervencionistas y sobre todo ese endiosamiento del legislador, ¿ok? Porque siempre se habla de que no solo en los tiempos de la Francia, de Bastiat, sino desde Grecia, se cree que el hecho de que alguien llega a un puesto de legislatura, entonces ya la obra es viable y no necesariamente es así. Y allí es donde Bastiat expone en esta su obra el cómo se ha tergiversado el verdadero de la ley. Y luego van a ver algunas citas que yo me tomé la libertad de copiar textualmente, ¿ok? Fíjense, él inicia la ley de esta manera. Ley pervertida, ley y con ella todas las fuerzas colectivas de la nación, desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario. Ley convertida en instrumento de todas las codicias, en lugar de frenar las codicias. Ley hacedora de iniquidad, cuando su misión era castigar la iniquidad. Ciertamente se trata de una situación grave y de su existencia se me debe permitir alertar a mis conciudadanos. De esta forma inicia la redacción del texto la ley Frederic Bastiat. Luego también, aquí sí no dejé un espacio por fuera y dice la existencia de la persona, es decir, de la vida humana, de la libertad y de la propiedad, no se deriva de las leyes promulgadas por los hombres. Por el contrario, debido a la preexistencia de la persona, la libertad y la propiedad, los hombres, ahí es cuando comienzan a promulgar leyes. ¿Para qué? Para proteger precisamente a esos derechos inherentes al ser humano. Y termina la cita, persona, libertad y propiedad, he allí al hombre. Entonces, aquí es donde vemos cómo Bastiat en esta obra comienza a poner sobre la mesa el contraste de los derechos naturales sobre los derechos positivos. Es decir, necesitamos que haya una ley para decir que los seres humanos tenemos derecho a la vida, la libertad y la propiedad, o viene algo que es previo, que es preexistente. Y entonces allí es donde se pone sobre la mesa el tema de si hay un derecho natural que es previo al derecho positivo, y que más bien el derecho positivo lo que significa es la organización colectiva de las personas para proteger a estos derechos naturales. Tienes el micrófono apagado, Rodrigo. Luis, ¿y no será que parte de la crítica o parte del rechazo que suele recibir Bastiat en general como pensador es que no sigue el método y no sigue la forma de los otros filósofos, por ejemplo, de la alta ilustración, que son justamente los que critica? No es por eso que como le habla a la gente común y corriente, que también recibe esa parte de rechazo y de desprecio. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, yo creo que básicamente el rechazo y el desprecio está porque Bastiat no estaba favoreciendo con sus ideas a ningún grupo económico en particular, ni a una clase privilegiada. Bastiat lo que quería era que hubiese libre comercio entre los países, hubiese libre mercado, que la actividad económica fuese dinámica y que hubiese competencia.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los grupos económicos muchas veces son temerosos de la competencia porque eso implica que tienen que o rebajar precios o tienen que aumentar la calidad, tienen que prestar servicios de calidad y cuando se conforman carteles es muy fácil hacerse de un dinero. Entonces, creo que también influye, no lo había pensado, pero el hecho de que Bastiat fuese editor del periódico este que Libre mencioné. change, sí, libre intercambio, libre comercio. Sí, que era de la Cámara de Libre Cambistas de Burdeos, creo que era el nombre, y que pudiese tener ese acceso a las masas, creo que obviamente se ganaba el resquemor de sus contemporáneos. Sí, yo quisiera solamente comentar que, ya que tocaste el tema, es en muy pocas páginas y de forma muy clara, muy legible, Bastiat propone de una forma clara, legible y además lógica una propuesta o un entendimiento de la ciencia política y de la filosofía política más profundo incluso, o diría más lógico que algunos de los que critican. Por ejemplo, de estos filósofos franceses de la alta ilustración, Rousseau, Condorcet, Montesquieu, que aunque en las escuelas de ciencia política y en las escuelas de relaciones internacionales se nos trata a veces de hacer creer que las propuestas entre pensadores son muy diferentes, entre un Montesquieu y entre un Rousseau, en realidad son solamente diferencias de grado o es un pensamiento muy lineal de que tiene que haber una clase alta pensadora que le dirija la vida a todos los demás, ¿no? Yo creo que Bastiat es uno de los pocos, pero además de los muy pocos de la Francia que rompe o que va contra esa tradición de nosotros los elevados, nosotros los altos pensadores, ¿no? Pues yo creo que en parte va por ahí, es una de mis interpretaciones de cómo es incluso más profundo que alguno de esos filósofos. Por supuesto, claro que sí. Bueno, gracias, Rodrigo, nuevamente. Continuemos entonces. Ahora, fíjense, aquí continuando con el análisis de la ley, él dice, la ley es la organización colectiva del derecho natural a la legítima defensa. Él decía, mira, todos tienen el derecho de defender sus bienes más intrínsecos, lo que mencionamos antes, la vida, la libertad y la propiedad, pero hay veces que nuestras fuerzas individuales se quedan cortas frente a un ataque de alguien más o más fuerte o un grupo de personas organizados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿En qué se tiene que convertir la ley? En la organización del colectivo para defender esos derechos individuales. Esa es la finalidad que tenía la ley, por eso es que él comenzaba diciendo que la ley estaba pervertida, que en lugar de defender la iniquidad, lo que hacía era promover la iniquidad, que fue lo que leí al comienzo. Luego, Bastiat dice, mire, cualquier sociedad que tenga o pueblo que tenga un gobierno inspirado en esos principios, es decir, en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, se convertiría en el más simple, en el más económico, en el más liviano, en el menos perceptible, el más justo y en consecuencia más sólido gobierno que pueda uno imaginar, sea cual sea su forma política. Yo aquí entiendo que se está refiriendo a cualquier forma de Estado que exista, bien sea un Estado centralista, un Estado federal o una forma de gobierno monárquico, una forma de gobierno aristocrático o una forma de gobierno, digamos, democrático. Él decía, siempre que se organice la ley para de esta manera muy sencilla, o sea, solamente garantizar seguridad jurídica, tener acceso a la justicia, garantizar la vida, la libertad y la propiedad, y no nos ponemos a inventar recargándolo de atribuciones, este gobierno terminaría volviéndose en el más simple, económico, liviano, perceptible, justo y sólido.
Esta es más o menos la aseveración que hace Bastiat, y bueno, creo que hay muchas sociedades que están en deuda con esto porque en lugar de restarse facultades y atribuciones, lo que hacen es cada vez crecer y crecer más como gobierno. Y esta es la gran discusión que tienen los que nos ascribimos a la forma de pensar liberal contra los que más bien lo que quieren es más intervencionismo por parte del Estado. Si quieres comentar algo, Rodrigo, activa el micrófono. En realidad, solamente cuestiones generales. Obviamente, el tema del derecho natural es parte de lo que mencionaba hace un minuto, que es justamente es algo que una vez que la humanidad fue descubriendo o fue revisando para ir adoptando, explica de una forma muy sencilla la realidad de la experiencia humana. Es decir, no tenemos que inventar todo tipo de dispositivos, todo tipo de organizaciones que van en contra de la misma naturaleza humana, ¿sí? Sino que están destinados a fracasar justamente porque niegan la naturaleza humana y porque van en contra del mismo espíritu, no solamente individual, sino de la familia, de la comunidad, del deseo de superación, del progreso. Y que al final de cuentas hay un hilo conductor entre todas estas filosofías, que es el despotismo. Puede ser Montesquieu, puede ser Rousseau, puede ser Robespierre, puede ser la monarquía, ¿sí? No importa si sea absoluta o legislativa. A fin de cuentas, todos están conectados por este despotismo, ¿sí? Que incluso encontramos en algunos de los clásicos griegos, ¿sí? Este rey sabio, este déspota ilustrado, que en realidad es un permanente del pensamiento político de la humanidad, por lo menos los últimos 2000 años. Y no es Bastiat quien inicia este rompimiento, sería más bien gente como Locke, Smith, Mill, James Mill y John Stuart Mill, pero que en el mundo francoparlante, Bastiat se convierte de alguna forma, coyunturalmente, el gran, digamos, pensador y escritor en ese sentido. Bien. Aquí viene Bastiat y creo que a continuación introduce el gran concepto, el gran complemento de lo que es la libertad, que es la responsabilidad individual. Y entonces fíjense cómo Bastiat continúa diciendo, en un régimen así, es decir, con un gobierno muy limitado en sus funciones, dice Bastiat, cada uno comprendería que carga con la plenitud y la responsabilidad de su existencia. El respeto de la persona, el trabajo libre y los frutos del trabajo protegidos de toda agresión injusta, y allí es cuando habla de la organización colectiva, que es lo que debe ser la ley. La ley debe organizarse para proteger lo que de manera individual seríamos ineficientes haciendo. Entonces, el trabajo libre y los frutos del trabajo protegidos de toda agresión injusta serían los pilares de un sistema en el cual ningún individuo tendría interminables enredos con el Estado. Por supuesto, si cada somos responsables de nuestro propio beneficio, de nuestra vida, del cumplimiento, de alcanzar nuestros sueños, ya no tenemos que estar esperando que venga alguien, un gobernante, el Estado, el tirano de turno, a hacernos cargo de nuestra vida, porque para eso tenemos todos los medios a nuestra disposición. Y dice Bastiat, solo conoceríamos al Estado por el valor inestimable de la seguridad. Y ahí insiste Bastiat en el tema de cómo la ley debe ser la organización colectiva del Estado para hacer más eficiente la protección de esos derechos, ¿okay? Que él cerraba en la frase, en la cita anterior, he allí el hombre, vida, libertad y propiedad. Luego, aquí hay otra, esta sí es un esquema hecho por mí. Él dice que el hombre busca el progreso, busca tener propiedades, por supuesto, para progresar y obtener bienestar y obviamente rehuir del dolor y buscar placer. Ahora, ¿cómo hace esto? Bueno, lo puede hacer a través del trabajo propio, que es lo ideal, es el mecanismo ideal, el medio, su sustento propio, y para eso él mencionaba antes el tema de la responsabilidad individual y la no dependencia del Estado.
pero también Bastiat acepta que eso puede conseguirse, el progreso, la propiedad, el bienestar, huir del dolor y buscar el placer, a través del trabajo de otros. Entonces allí él analiza que ahí se dan entonces dos maneras de tener esos beneficios apropiándose del trabajo ajeno. La primera es a través del robo. Y él dice, bueno, este es un tipo de expoliación que está castigada por la ley. Es decir, cuando viene alguien con un arma o a través del hurto, asalta a otro para quitarle parte de su propiedad. Pero él dice, hay otra posibilidad que no, lamentablemente no está castigada por la ley, que es la expoliación legal. Entonces, ahí empieza luego él a analizar qué es eso de expoliación legal. Entonces, él dice, mira, las clases, los diferentes tipos de clases que hay, bien sea de trabajadores, bien sea de productores de determinado bien o servicio organizados a través de carteles, buscan expoliar a los otros a través de la ley. Entonces ahí es cuando se pone en la balanza el tema de que si toda ley se vuelve justa o no es justa. ¿Ok? Recordemos, por ejemplo, el tema, este tema que es muy peligroso en todas las sociedades, que se dice, bueno, mira, si está en la ley hay que cumplirlo porque eso es el Estado de Derecho y todo aquello, y nos olvidamos que si una determinada ley afecta la vida, la libertad o la propiedad de otro, no puede considerarse por ende justo, y esa ley tiene que ser írrita. ¿Okay? Recordemos, por ejemplo, cómo es legal que en Arabia Saudita, por ejemplo, las mujeres no manejen. ¿Okay? Eso es un atentado contra la libertad de un gran sector de la población, que puede ser el 50%, que son las personas del sexo femenino. O también recordemos cómo en ese mismo país la esclavitud estuvo permitida hasta alrededor del año 60 o 70 del siglo pasado. ¿Okay? Hasta 1970 había un atentado contra la libertad de otras personas en Arabia Saudita. Y eso, siendo un estado teológico sustentado en el Corán, vemos cómo es válido y aparentemente legal y según ellos justo que haya un atentado contra la libertad, y alguien, un verdadero liberal, tiene que estar en contra de todo ello, porque si eso afecta a los tres derechos inherentes a la persona humana, que son la vida, la libertad y la propiedad, no puede ser considerado válido bajo ningún punto de vista. Incluso en la época de la Alemania nazi, era legal matar judíos en aras de lograr la supremacía aria. Entonces, allí es donde Bastiat, claro, él no está colocando estos ejemplos más modernos que estoy poniendo yo sobre la mesa, pero llevan el mismo sentido, ¿ok? Cómo la ley se puede confundir con la justicia y no necesariamente es lo mismo, ¿ok? Rodrigo, creo que quieres hablar, pero creo que tienes el micrófono. Ajá, adelante. Seguramente lo vas a mencionar, Luis, pero también, solamente como complemento, que comúnmente no sabemos distinguir la diferencia entre ley y justicia, ¿sí? Pero no es solamente uno que otro cuate en Venezuela, sino es cualquiera en México, ¿no? Incluso entre abogados, empleados y amigos, que en realidad desconocen las cuestiones más básicas. Y el complemento que quisiera aportar es no solamente esta distinción entre ley y justicia, sino que muy importante, y que yo sé que es el caso mexicano, pasa lo opuesto, o se enseña y se aplica lo opuesto. El derecho negativo. O sea, este descubrimiento de la humanidad tan importante y trascendente que es el derecho negativo. Cuando tenemos países dominados, legislados y, digamos, dirigidos por derecho positivo, que es el que nos jode la vida, ¿sí? Es el que nos expropia empresas, es el que nos prohíbe la autodefensa, es el que nos prohíbe, ¿sí? O sea, si quieres ponemos el dedo en cualquier país de América Latina y vamos a sufrir de muchos de los mismos males, ¿sí? Que son opuestos, que no son solamente por consecuencia de la forma en que se aplicó el derecho romano, a diferencia del derecho consuetudinario anglosajón, sino que del derecho romano se nos imponen las versiones del derecho positivo
cuando Bastiat está hablando de las bondades del derecho negativo. Así mismo es. Bueno, entonces, Bastiat dice que no puede haber justicia si hay injusticia. ¿Y cuando hay injusticia? Cuando hay una expoliación legal. Y él después, ¿qué es esta expoliación legal? Cuando vienen estos grupos, se encargan de la redacción de las leyes para favorecer a un grupo en detrimento de otros. ¿Y cómo en detrimento de otros? Bueno, afectándole, por ejemplo, la propiedad cuando se hace una expropiación, que es el caso que mencionó Rodrigo. También, por ejemplo, cuando hay una exagerada carga tributaria, porque también se cree que los impuestos no afectan la propiedad de los individuos y entonces se cree que el Estado, para cumplir sus fines, debe recargar cada vez más y más a los ciudadanos de esa sociedad. ¿Ok? Entonces él termina diciendo, iguala a la expoliación legal a la injusticia, pero la injusticia de carácter organizado. ¿Por qué? Porque los grupos se organizan a través de llegar a los puestos legislativos. Luego, él habla de que hay 3 escenarios de expoliación. Un escenario ideal, que es el número 1 que ven allí, que es que nadie expolie a nadie. Otro que sea un segundo escenario, que sea algo muy anárquico, en el cual todos expolien a todos. Y viene un tercer escenario, que es el muy común, y el cual es el que él alerta de los riesgos, que es el que dice que hay una pequeña minoría, que hay una pequeña minoría que expolia a una mayoría. Entonces, él habla que el escenario 1, la ausencia de expoliación, que es lo que ven allí en el medio de la pantalla. Luego, sería la expoliación universal y una expoliación parcial. ¿Cuál es esa expoliación parcial? La que se da cuando esa pequeña minoría termina expoliando a la mayoría a través de lo que ven al final, a la derecha en la pantalla. Aranceles proteccionistas, políticas de fomento, derecho a la ganancia justa, derecho al trabajo, derecho a la asistencia, derecho a la instrucción, el impuesto progresivo, el crédito gratuito y los talleres sociales. Hay un catálogo de casi 10 medidas de expoliación parcial que se materializan cuando estos pequeños grupos, esta minoría, llega a terminar de diseñar y redactar la ley. Ahora él dice, es la parte de arriba, con eso concluyo esta lámina, que cuando hay ausencia de expoliación, se materializa una sociedad en la cual reina la justicia, el orden, la paz, la estabilidad, la conciliación y el sentido común. Entonces él dice que para que ley sea igual a justicia, bueno, también hace una acotación que la justicia en sí no tiene existencia propia. No podemos decir que la justicia existe per se. Para eso la ley debe tener una función. ¿Y cuál es la función? Evitar que reine la injusticia. ¿Y cómo lo puede hacer la ley? Bueno, evitando que haya imposiciones a los 3 derechos naturales del hombre. ¿Cuáles son esos 3 derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Es decir, parafraseando un poco todo esto, en la medida que la ley se encargue de evitar las limitaciones a estos 3 derechos inherentes al ser humano, esa ley estará cumpliendo con su función. ¿Cuál es la función propia de la ley? La de evitar que reine la injusticia. Y entonces, ¿cuándo podemos tener esa igualdad que ven allí en esos primeros 3 cuadritos, que es que ley puede ser igual a justicia? ¿Ok? Porque la justicia como tal no tiene existencia propia. No podemos decir, mira, hay justicia o no hay justicia. ¿Ok? Lo que hay es una ley que la evite. Y ahí es donde se pone en contraste lo que mencionó Rodrigo, de los derechos positivos versus los derechos negativos. ¿Cuáles son esos derechos positivos? Cuando se dan estas políticas populistas en donde se dice, en una determinada constitución, la sociedad venezolana, la sociedad mexicana, cualquier sociedad de la que estemos hablando, tiene derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, como que si eso fuese viable o posible por el simple hecho de que esté escrito. ¿Okay? Para eso se requiere una serie de condiciones para que eso pudiese ser viable. ¿Qué es lo contrario? El decir, mira,
por el simple hecho de que tú eres un ser humano, nadie puede atentar contra tu vida, nadie puede atentar contra tu libertad y nadie puede atentar contra tu propiedad. Por ende, y ahí es donde se entran los derechos negativos. Lo que está es prohibido que cualquiera atente contra tus derechos. Entonces nadie puede coartarte esos 3 derechos inherentes a ti. Las demás cosas que se han entendido como derechos sociales por algún sector de la doctrina y por otro sector se pueden entender como derechos humanos de 4ª, 5ª y hasta 6ª generación. Por ejemplo, incluso la ONU, creo que una de las últimas cosas que ha hablado es que es un derecho humano el acceso al Internet. Entonces, por ende, se le debe garantizar a todo el mundo que tenga acceso al Internet, cosa que eso es un absurdo, ¿ok? Que es lo que tiene que evitarse. ¿Cuál es el objeto de la ley? Evitar que se te sean vilipendiados tus 3 derechos. Todo lo demás, así la doctrina erradamente lo haya mencionado con el nombre de derechos sociales o derechos humanos de 3ª, 4ª, 5ª o 6ª generación, lo que terminan convirtiéndose en privilegios, ¿ok? Rodrigo, ¿querías comentar algo? Sí, no sé cómo estamos de tiempo, Luis. Tú nos marcas, nos avisas. No sé cómo estamos. Bueno, mira, yo creo que iniciamos a las 7, son las 8:18. Creo que nos quedarían como ya 10 minutos, 10, 15 minutos. Ya está la presentación por llegar a su fin. Pero si querías comentar algo. Sí, solamente un par de ejemplos. Por un lado, digamos, adelante. La propuesta de Bastiat es: yo tengo derecho a que no me mates y que no te metas a mi casa. O sea, mi derecho es que no me hagas, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el típico, todos los mexicanos somos dueños del petróleo, ¿sí? Lo que no significa nada, ¿sí? Lo que es de todos no es de nadie. Es decir, por un lado tenemos la expresión mínima del Estado y la justa proporción de las leyes, es decir, tengo derecho a que no me robes y que no me mates, ¿sí? O que no me secuestres, ¿sí? Pero no tengo derecho a que tú me pagues mi pensión. Yo no tengo derecho a que tú pagues la escuela de mis hijos, ¿sí? Esa sería una forma de ejemplificar, por lo menos en la discusión del caso mexicano. Gracias. No, y plenamente válido para el caso venezolano, porque es lo mismo. Yo creo que eso se puede trasladar para toda América Latina. Es esta que lo explicaste muy bien con este otro ejemplo, lo que es poner en contraste lo que son los derechos negativos, es decir, tú no tienes derecho a matarme, ni a secuestrarme, ni a meterme preso, ni a meterte en mi casa, contra el de establecer por ley una serie de cosas que al final se vuelven inviables, ¿ok? Porque al final, ¿cómo es posible hacerlo? Yendo en detrimento de la propiedad de otro. Y ahí es donde alertaba Bastiat. O sea, la ley se termina volviendo injusta, porque tú para beneficiar a un grupo privilegiado no puedes ir en contra de los verdaderos derechos de otros. ¿Cuáles son esos otros? A los cuales a través de los impuestos o a través de la obtención de privilegios, le quitaste una parte de propiedad para dárselos a otros con esos conceptos a los cuales tanto la izquierda hace mano, que es la de la redistribución. ¿Okay? Y lo que no se ve es lo que destruiste, ¿sí? Claro. Los empleos que nunca se crearon o los empleos en otro sector que desaparecieron, ¿sí? Las empresas o que quebraron o que nunca nacieron, etcétera, etcétera. La riqueza que nos estamos perdiendo por distribuir lo que unos cuantos ya habían producido antes, ¿sí? Esta mentira de que la riqueza se distribuye. Tienes que crearla y la tienes que crear constantemente. No es permanente, no es infinita, ¿no? Claro. Lo que tú mencionas también, no es solo eso, sino que también con todas esas políticas intervencionistas, lo que hacen es terminar de cansar al que tiene el capital, al que puede ofrecer puestos de trabajo, al que contribuye con impuestos y simplemente se va del país a otro que le ofrezca mejores condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque es natural que la gente quiera conservar su patrimonio y sus propiedades. ¿Okay? Vamos a ver qué más tengo por acá. Bueno, aquí él dice una conclusión: la ley es la fuerza común organizada para hacer frente a la injusticia. En forma abreviada, ley es justicia. El legislador no tiene poder absoluto sobre nuestras personas y nuestros bienes. En cambio, su obra consiste en rodear de garantías a las personas y sus bienes. Es decir, si tú vas a hacer la ley es para decirle a la gente: no me puedes matar, no me puedes robar,
no te puedes meter en mi casa, no me puedes secuestrar. O sea, no puedes atentar contra mi vida, mi libertad y la propiedad. Luego también acá viene otro tema en el cual hasta la ley se mete en la forma de pensar. Entonces dice, la ley no tiene por misión regir nuestras conciencias, nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestra instrucción, nuestros sentimientos, nuestros trabajos, nuestros intercambios, nuestros dones y nuestros placeres. Su misión consiste en impedir que en estas materias los derechos de unos atropellen los derechos de otros. Entonces, ahí es donde precisamente dice Bastiat, la razón de ser de la ley es evitar que otros se metan en lo que tú puedes materializar por tu propio esfuerzo. Y ¿en dónde queda la libertad cuando el legislador se vuelve omnipotente? Cuando inventa, dirige, impulsa y organiza. A la humanidad solamente le corresponde dejar que la dirijan, la impulsen y la organicen. Por ende, ha sonado la hora del despotismo. Ya esta es casi que una de las citas finales del libro, de la ley. Aquí Bastiat pone a manera de conclusión lo peligroso que se vuelve cuando hay un cuerpo legislativo que pretende ser omnipotente y trata de inventar, dirigir, impulsar y organizar a la humanidad. ¿Qué es el único destino que le depara entonces a la humanidad? Dejar que la dirigen, la impulsen y la organicen. Es decir, ser zombies, ser títeres o marionetas de esos altos iluminados que están en la legislación. Entonces, amigos, esto es todo nuestro pequeño... nuestras pequeñas reflexiones sobre la vida, obra y pensamiento de este gran pensador, filósofo francés, Frédéric Bastiat, fallecido muy tempranamente a la edad de 49 años, de una tuberculosis que lo aquejaba, y que, bueno, lamentablemente no acompañó más al mundo para seguirnos nutriendo con su genio. Desde 1844, 46, que se dio a conocer con su primer artículo, fíjense cómo en menos de una década llegó a tener esta influencia y ha sido reconocido en su genio por otros grandes pensadores como por ejemplo Henry Hazlitt y Friedrich Hayek. Bueno, yo creo que podemos abrir unos 5 minutos, 10 minutos a intervenciones, a preguntas que pueden hacer por el chat. Rodrigo, ¿alguna reflexión? Igual, Yo voy a abusar de la oportunidad. Quiero saludar a todos los que nos acompañaron. Es mi primera intervención como director de un capítulo de Bastiat con otro capítulo, no solamente de América Latina, sino cualquier parte del mundo. Y quisiera aprovechar un saludo muy personal a don Ángel. Si me escucha, soy hijo de Juan Pablo de Mexicali y de Obregón. Un fuerte abrazo, don Ángel, seguidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer verlo. Ramsés nos hizo el favor de escribirnos unas preguntas. Dice, ¿cómo en Francia no terminan de adoptar medidas económicas como las puso Bastiat en sus obras, siendo su país natal obviamente? Francia lamentablemente continúan con medidas proteccionistas. Bueno, hay un contexto muy grande, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar el caso francés. Es la tragedia de Bastiat y la tragedia del profeta en su tierra. Tristemente, Francia es más conocida por las ideas contrarias, ¿sí? Por la ortodoxia intervencionista despótica que el mundo, digamos, anglosajón. Entonces, sería una discusión muy, muy larga, pero es básicamente la tragedia de Francia, ¿no? Es muy triste. Yo agarro un libro nuevo, un libro famoso, por ejemplo, el de Piketty, y en lo primero que me leo la introducción y comienzo a ver ciertas instituciones y ciertas facultades, ya sé por dónde va. Hay un pensamiento dominante muy, muy marcado a la izquierda que ahoga cualquier otro tipo de discusión sobre la libertad. En el caso de una segunda pregunta para un servidor, ¿cómo ha sido el impacto para la economía de México con las medidas de AMLO, como se conoce a Andrés Manuel López Obrador?
Se han organizado con charlas de este tipo para contrarrestar estas ideas socialistas. Muchas gracias a Luis, por supuesto, a un servidor. Encantado. Es directa, es una relación directa. No importa lo que nosotros tratamos de hacer en el programa Bastiat, es hablar de ideas. Evitamos hablar de las personas. Es parte, digamos, del ethos del programa. Pero hay una liga directa en las ideas y en la práctica de lo que está haciendo López Obrador, y las consecuencias son innegables. O sea, era algo completamente previsible, y para un liberal libertario o para un iniciado, digamos, en la escuela austríaca de economía, era 2 más 2 es igual a 4. No había otra cosa ni que debatir, ni que perder el tiempo. Iba a pasar, ¿sí? Además de que hay un programa político detrás de mantenerse en el poder, ¿sí? Las propuestas y las ideas no iban a generar otra cosa. Es decir, México ya es un país sin credibilidad, ¿sí? Y sin certidumbre para invertir, para abrir empresas. O sea, siguen 4 años peores que los primeros 2 años, porque cuando inicia un gobierno, como acaba de iniciar, por ejemplo, el de Fernández en Argentina, ¿sí? Fernández sustituye a Macri, donde Macri ya no tenía, era el patito feo que ya no tenía poder, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, era un sitting duck, era un pato sentado esperando que le dispararan con la escopeta. Entra Fernández con este nuevo cambio de administración, así como entró López Obrador en México con el cambio de administración, ¿sí? Lo que te da cierto margen de maniobra y de capacidad para actuar, implementar cambios, reformas, implementar algún tipo de programa con cierto grado de credibilidad. Pues bueno, el caso de México ya no hay credibilidad, hay una tremenda incertidumbre, y es más, las pocas certidumbres que tenemos es que va a empeorar, ¿sí? México había iniciado una trayectoria de recesión económica antes del cierre decretado como respuesta a la pandemia del coronavirus, ¿sí? Y como está pasando en otros países, los gobiernos se hacen adictos al encierro de la pandemia para esconder sus verdaderos problemas. Es el caso de extender lo más posible el cierre, ¿sí? Básicamente un arresto domiciliario, para culpar al tema de salud por los problemas económicos, políticos, sociales, ¿sí? No sé si se hayan hecho este tipo de charlas para contrarrestar. Lo que sí vemos es que hay que hacerlas, y hay que hacerlas de la forma más amplia y más, con la voz más alta y con las ideas más claras posibles. Perfecto, gracias Rodrigo. Mire, aquí tengo 2 preguntas interesantes. Por un lado, nos dice nuestra amiga Aida, una pregunta sobre el tema de las universidades y la invisibilización de las ideas de Bastiat. ¿Tienen alguna estrategia para implementarla al respecto? Bueno, yo le voy a narrar un poco de una anécdota personal. Yo soy profesor de la Escuela de Estudios Internacionales, y entre las exposiciones que yo les envío a mis alumnos, uno de los temas a desarrollar es la ley de Frédéric Bastiat. También, por ejemplo, les pido que analicen los fundamentos de una sociedad libre de Eamon Butler. Excelente libro que también les recomiendo a ustedes para que ellos lo manejen. Incluso les digo, mira, si quieren no se lo lean completo, léanse nada más el resumen que está en las primeras 3 o 4 páginas. Y ya con eso ya tienen un gran panorama de lo que es una sociedad libre. Bueno, y en ese sentido les pido muchísima literatura que lo desarrollen. Por ejemplo, me recuerdo porque Rodrigo, cuando me envía su briefing, me dice especialista en estudios asiáticos. Gran parte de lo que yo analizo en mis clases es el tema de los tigres asiáticos, cómo ha sido el desarrollo económico de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, esos tigres asiáticos de la década del siglo, la década del 70, del siglo pasado, pero también incluyo, por ejemplo, los leones africanos, Ruanda, Uganda, Kenia, que también son economías emergentes. También hablo de las medidas económicas de Japón, hablo también del milagro económico alemán. Entonces creo que esas son las estrategias que se pueden plantear para tratar de llevar estas ideas a las academias. La idea es que
los que ya tienen acceso a esto y se sienten identificados con esto y lo ven que es válido, traten de apartarse, afortunadamente que hay libertad de cátedra, apártense un poco del marxismo que está en los programas, que lo hay, y traten de meter estas ideas que hay. Yo en lo particular no me aparto un poco, me aparto totalmente del programa y trato de llevar mis clases en que tengan acceso a este tipo de información. De hecho, en algún momento aspiro a ser profesor de la Escuela de Derecho, específicamente en la cátedra de Filosofía Política, y una de las cosas que voy a colocar como texto obligatorio va a ser esto, para mis alumnos. Eso puede ser una estrategia válida. E incluso, qué sé yo, una escuela de estudios políticos también es plenamente válido, que llevemos este tipo de ideas. Es parte de lo que yo creo que ese marxismo cultural que propuso Gramsci, que tanto ha significado el daño para las sociedades, debemos de ver cómo lo que él propuso, que es llevar el marxismo a través de la academia y los medios de comunicación, tenemos que utilizar esos mismos medios, pero a nuestro favor, y desmontar el marxismo cultural y tratar de llevar las ideas liberales a través de los dos medios por excelencia que Gramsci habló, que eran los medios de comunicación y las academias. Y yo creo que, bueno, esa es la responsabilidad individual de todos, tratar de hacer, de tener el esfuerzo principalmente, enfocarnos en esos dos sitios. También aquí Pedro tiene una pregunta bastante interesante, que por qué se tiene a Rousseau como un referente liberal y sin embargo mencionamos que Bastiat le adversaba. Yo aquí quiero leer un poco una cita. Hay dos capítulos en donde Bastiat contradice con argumentos a muchos de estos filósofos y pensadores de los cuales les coloqué en una diapositiva, precisamente porque estos pensadores y filósofos exalzan la figura del legislador, de ese gran iluminado que ejerce el gobierno y que siempre tiene la razón, y cosa que es totalmente falsa. Entonces él dice, es preciso convenir en que esa tendencia del género humano es contrariada a menudo, particularmente en Francia, por la funesta disposición que es común a todos los reformadores sociales, fruto de la enseñanza clásica, que consiste en colocarse fuera de la humanidad para componerla, es decir, tener ese halo de superioridad, organizarla e instituirla a su antojo. Mientras la sociedad se agita para alcanzar la libertad, los grandes hombres que se colocan a la cabeza de la sociedad, imbuidos de los principios de los siglos XII y XIII, solo piensan en doblegarla bajo el despotismo filantrópico de sus inventos sociales. Es decir, estos pensadores se creen que están dotados de la autoridad suficiente para reformar al resto de la humanidad. Ahora fíjense, ahí viene la cita de Rousseau, que específicamente Bastiat contradice. Para obligarla a soportar con docilidad, según la expresión de Rousseau, el yugo de la felicidad pública, tal y como los reformadores sociales la conciben. ¿Ok? Entonces fíjense cómo un pensador como Rousseau habla del yugo de la felicidad pública. Y luego, en este capítulo, él sigue citando a otros, ¿no? Él habla de Robespierre, habla de Lepeletier, habla de Billaud-Varennes y de muchos otros. Entonces la recomendación es, una vez que les haga llegar el texto por correo, profundicen en estas ideas de Bastiat para que se den cuenta. Ok, si quieres comentar algo más, Rodrigo. Sí, mi respuesta, Pedro, sería muy breve. Yo resumiría a que Rousseau era parte del club, era parte de los ilustrados, era parte de ellos, ¿sí? No era un sucio, vil y bajo mercante que tocaba dinero y que no transaba única y exclusivamente con ideas, ¿sí? Esa sería parte de mi explicación. Una cosa, y perdón por ser aburrido, otra forma de que yo te respondería a eso es, recuerden que pasaron más de 1000 años para que en Occidente se estudiara a Aristóteles.
y Platón y otros pensadores griegos habían, digamos, dominado la escena. Es hasta el tomismo o los escolásticos que se empieza a conocer la obra política de Aristóteles. Y Platón era mucho más estatista. Platón era, el Estado va a ser el dueño de tus hijos, ¿sí? Tú procreas, pero yo me quedo con tus hijos. Y Aristóteles tiene algo muy importante que no tenía Platón. Aristóteles, por un lado, entiende que está el ánima, el alma, está, digamos, este espíritu de vida, el lado, la psique del ser humano, y también hay una naturaleza física intrínseca evolutiva, aunque no lo llama evolutiva, no se conocía la evolución, donde reconoce que la naturaleza humana es lo que es, y es justa porque es natural, ¿sí? Entonces, esta idea de reconocer al ser humano por lo que es, tardó muchísimos siglos en irse adoptando en Occidente. Bien, bueno, yo quiero darle la palabra a Leonardo para que por favor, ya estamos cerrando, le comentes a la audiencia, los invites a seguir nuestras redes sociales y que ven allí en pantalla y también, bueno, unas palabras de despedida, Leonardo Brito. Oh, bueno, muchas gracias, desprevenido. Muchas gracias a todos los que vinieron, de verdad fantástica la exposición entre Luis y Rodrigo. Sin duda alguna, queda de tarea ahora investigar sobre Bastiat. Allí tienen el sitio web que pasó Luis, hay una biblioteca fantástica donde pueden encontrar estos escritos. Son de fácil lectura, no solamente hay filosofía, hay bromas y buenas bromas, y es muy entretenido, lo van a leer rápido. Y quería hacer un llamado, porque Bastiat también hace un llamado a la acción, ¿no? Constantemente, y de hecho finalizando la ley dice algo así como que comencemos por donde debimos haber comenzado. Entonces, demos una oportunidad a la libertad, que nunca le hemos dado una oportunidad. Mi llamado a la acción sería que nos sigan en las redes sociales, que nos apoyen. Nosotros estamos haciendo mucho con poco y de verdad agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, que estén apoyándonos. Cada vez que hay personas que incluso repiten, que los vemos en casi todas las videoconferencias y es fantástico. Entonces nos pueden seguir por las redes sociales. Hablen de esto con las demás personas, que esto no se quede acá, que estas ideas no se queden en esta pequeña sala de Zoom, sino que corra el continente y en sus universidades, en sus cámaras de comercio y donde sea, nosotros podemos trabajar con ustedes. Hemos trabajado con muchas organizaciones en el país y ya incluso estamos trabajando con algunas organizaciones internacionales, entonces estamos abiertos a hacer cualquier cosa, si sea con su pequeña sociedad de vecinos. Si usted nos invita, vamos a hacer algo por allá seguramente bien interesante. Fantástico, gracias Leonardo. Bueno, antes de despedirnos, quiero que por favor vayan activando sus cámaras para que tomemos un print y nos quede una bonita foto para el recuerdo, una foto grupal. Les pido ese favor y bueno, antes de ya desearles las buenas noches, quiero agradecer a Rodrigo Hernández por acompañarme en este evento, por su tiempo, por su disposición y siempre, cada vez que quieras, Rodrigo, participar en conjunto, será un placer porque de verdad que tus aportes son bastante interesantes, sustentados. Se ve que Rodrigo es un hombre bien estudioso, bien preparado y va a alimentar muchísimo con su participación activa en nuestros eventos. Así que Rodrigo, gracias nuevamente y bienvenido siempre. Gracias. Okay. Y gracias Bien. a todos. Sí. Recuérdense entonces, nuestro próximo evento es muy pronto, hoy es martes, el viernes, en apenas 3 días. Vamos a tener la exposición sobre las reformas económicas del Perú, de la mano de nuestro aliado, el Centro de Ilustración Republicana, y su director, Martín Portillo, que va a ser el exponente. La Sociedad Bastiat Venezuela, por un lado, tiene a conferencistas locales, a venezolanos, y también estamos en esta nueva época pandemia y eventos de Zoom, estamos haciendo invitaciones a conferencistas de otros países, así como Rodrigo hoy, hemos tenido a Eneas Vigliones, hemos tenido a Martín, o vamos a tener a Martín Portillo,
y cualquier otro que me disculpan si se me está escapando en este momento, que la memoria me ha fallado. Entonces, bueno, voy a entonces a abrir ahora, por favor, para tomar el print. Leonardo, no te escondas, activa tu cámara. Pedro Video, Milagros, Luis Torrealba, Martín, Marta, los tengo aquí precisados. Ada Elizabeth también, que está ahí escondida, no quiere prender su cámara. Ada Elizabeth, que siempre se conecta. Ok, bueno, vamos a irla tomando así como están. A lo mejor como es de noche, ya no están listos para dormir. Entonces vamos a... Vean a la cámara, una sonrisa. Bien, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches y recuérdense, atentos a sus correos electrónicos para que les llegue la invitación a nuestras próximas conferencias. Un abrazo y seguimos en contacto. Que pasen buenas noches. Gracias a todos. Abrazos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.